Dices que amas a Dios, pero cuando nadie te ve, vives distinto. Hablas de fe en la iglesia, pero en tu cuarto peleas con el mismo pecado que juraste dejar hace meses. No es que no creas en Dios, es peor que eso. Aprendiste a vivir entre dos mundos, el de la apariencia y el de la verdad. Te volviste experto en sonreír espiritualmente, mientras por dentro todo se derrumba. Contestas con versículos cuando alguien te pregunta cómo estás, pero hace días que no sientes nada cuando oras. Pero hay algo que olvidaste: Dios no puede ser engañado por una máscara espiritual. Y hoy, esa máscara tiene que caer. La doble vida espiritual no empieza el día que caes en pecado, empieza mucho antes. Empieza el día que dejas de ser honesto contigo mismo. Cuando oras sin fe, pero dices amén, porque es lo que se espera. Cuando adoras en público con las manos levantadas, pero en privado hace semanas que no abres la Biblia. Cuando haces lo correcto, no porque amas a Dios, sino porque necesitas mantener tu reputación. Cuando das consejos espirituales que tú mismo no estás viviendo. Cuando subes fotos de tu Biblia, pero no recuerdas que leíste. Cuando compartes versículos de victoria, mientras tu corazón está en derrota. Y lo más peligroso es esto: te convences de que eso es madurez espiritual. Le llamas gracia a tu mediocridad. Le llamas proceso a tu conformismo. Le llamas libertad a tu desobediencia. Pero en el fondo, lo sabes. Sabes que hay una distancia entre lo que proyectas y lo que realmente vives. Tu galería de fotos cuenta una historia. Tu historial de búsqueda cuenta otra. Tus publicaciones hablan de victoria. Tus pensamientos a las 3 de la mañana hablan de derrota. Y aquí está el problema. No es que Dios no sepa quién eres realmente, es que tú has dejado de reconocerlo. Ha normalizado la contradicción, te acostumbraste a la incoherencia, y lo más triste es que ya no te duele como antes, ya no te incomoda. Y eso es lo más peligroso de todo. Déjame hablarte de un hombre que vivió esto en carne propia. Su nombre era Sansón. Sansón fue elegido antes de nacer, ungido, consagrado desde el vientre de su madre. Dios le dio un poder sobrenatural que nadie más tenía. Pero Sansón cometió un error fatal. Comenzó a creer que podía jugar con el pecado y que su unción lo protegería. Se acostaba con prostitutas y al día siguiente derrotaba ejércitos. Rompía su voto, pero la fuerza seguía ahí. Vivía en desobediencia. Pero los milagros no cesaban, y en su mente eso confirmaba algo: Dios sigue conmigo. Todo está bien, pero no estaba bien, porque Sansón confundió la paciencia de Dios con su aprobación. Confundió el silencio divino con permiso. Creyó que porque la unción seguía fluyendo, su pecado no importaba. Pero Sansón no entendió algo crucial: la tolerancia de Dios no es aprobación, es paciencia. Y esa paciencia tiene un límite. El silencio de Dios no significa que está bien lo que haces, significa que todavía hay tiempo para arrepentirte. Hasta que llegó Dalila, y Sansón, acostumbrado a salirse con la suya, jugó con fuego una vez más. 3 veces escapó, y eso alimentó su confianza. Le reveló su secreto, durmió en sus brazos, y cuando despertó, hizo lo que siempre hacía: me levantaré como antes y me libraré. Pero esta vez, el espíritu ya no estaba allí, y él ni siquiera lo notó. La Biblia dice algo escalofriante, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabes qué es lo más aterrador de esa historia? Que Sansón perdió la unción, y siguió actuando como si la tuviera, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo humillaron. El hombre que había sido el terror de sus enemigos, terminó como su entretenimiento. El que quebraba cadenas, ahora era quebrantado por ellas. Y todo porque vivió con una doble vida, porque creyó que podía tener la presencia de Dios sin la obediencia, el poder espiritual sin la santidad personal, los dones de Dios sin el carácter de Dios, y pagó el precio más alto. No perdió solo su fuerza, perdió su propósito. No perdió solo sus ojos, perdió su visión. No perdió solo su libertad, perdió su destino. Pero déjame mostrarte otro caso. Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que conocía a Dios, hablaba de Dios, hasta profetizaba. Era el ungido del Señor, pero tenía un problema: obedecía a medias y lo maquillaba con sacrificios.
Dios le dio una orden clara: destruye completamente a los amalecitas, no dejes nada. Pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera, destruyó lo que le convenía y guardó lo mejor del botín. Y cuando el profeta Samuel llegó a confrontarlo, Saúl dijo: he cumplido la palabra del Señor, con total convencimiento. Pero Samuel escuchó el balido de las ovejas que debían haber sido destruidas. La evidencia contradecía las palabras y le dijo algo devastador: ¿qué le agrada más al Señor, que le ofrezcas sacrificios o que obedezcas? Saúl perdió su reino ese día, no porque pecó, sino porque justificó su desobediencia con actos religiosos, porque le importaba más quedar bien con la gente que con Dios. Su primera respuesta fue: he pecado, pero hónrame delante del pueblo. Le preocupaba más su reputación que su relación con Dios, porque aprendió a vivir con una doble lealtad. En público era el rey espiritual, en privado hacía lo que le convenía. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has negociado con Dios? Voy a hacer esto, pero también voy a orar más. Voy a seguir viendo esto, pero voy a la iglesia los domingos, como si pudieras comprar la tolerancia de Dios con actos religiosos, como si pudieras compensar la desobediencia con actividad espiritual. Fingir agota el alma, ser fuerte todo el tiempo, tener respuestas para todos, parecer que todo está bien cuando por dentro te estás desmoronando. ¿Sabes qué es lo peor de vivir con una máscara? Que llega un punto en que ya no sabes quién eres sin ella. Empezaste fingiendo para protegerte y terminaste atrapado en la mentira que construiste. La máscara se pegó a tu rostro y ahora tienes miedo de quitártela, porque no recuerdas cómo se siente ser real. La gente te ve como el fuerte en la fe, pero en tu cuarto lloras por la distancia que sientes con Dios. Te llaman ejemplo, pero tú sabes que si vieran tu historial, tu mente, tus luchas reales, no dirían lo mismo. Te piden que ores por ellos, pero tú no recuerdas la última vez que oraste con el corazón. Te ponen en posiciones de liderazgo, pero por dentro te sientes como un fraude, y eso te consume. Vives cansado de actuar, exhausto de fingir, agotado de sostener una versión de ti que no es real. Pero déjame decirte algo: Dios nunca te pidió que fueras perfecto, te pidió que fueras honesto. Dios no busca gente impecable, busca gente sincera. A Él no le asusta tu oscuridad, le asusta tu negación. No le molesta tu debilidad, le molesta tu orgullo disfrazado de fortaleza. No le ofende tu caída, le ofende tu hipocresía. Prefiere un hijo roto que clama, que uno que vive sonriendo mientras se muere por dentro. Prefiere tu no puedo más, que tú todo está bien. David cayó, Pedro negó, Tomás dudó, Pablo persiguió a la iglesia, la mujer samaritana tuvo 5 maridos, pero cuando se quitaron la máscara, Dios los restauró. ¿Sabes por qué? Porque la restauración solo puede llegar donde hay honestidad. El perdón solo alcanza lo que se confiesa. La sanidad solo toca lo que se expone. No puedes ser sanado de lo que ocultas. No puedes ser perdonado de lo que niegas. No puedes ser restaurado de lo que justificas. Hoy, Dios no te pide que actúes mejor. Te pide que quites la máscara, que regreses, que seas real, que dejes de fingir en la oración, que dejes de mentirte a ti mismo, que vengas tal como estás, no como pretendes estar, con tus heridas, no con tus medallas, con tu quebranto, no con tu perfección actuada, porque la doble vida no solo te separa de Dios, te separa de ti mismo, te roba la paz, te quita el gozo, te agota el alma. La doble vida puede engañar a muchos, puede engañar a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia, pero nunca a Dios, y tampoco a ti, no en el fondo, porque en las noches, cuando todo está en silencio, lo sabes. Sabes que algo falta, que algo murió, que estás viviendo una mentira, y cada día que pasa, esa mentira se hace más pesada. Y la buena noticia es esta: Él todavía te está esperando, sin caretas, sin excusas, sin actuaciones, solo tú, el tú real, el tú quebrantado, el tú imperfecto. No está esperando que te arregles primero, no está esperando que te vuelvas digno, está esperando que seas honesto, que admitas que no puedes solo, que reconozcas que la máscara te está matando, que aceptes que necesitas su gracia, no tu actuación, que entiendas que Él prefiere tu autenticidad rota, que tu perfección
fingida. Hoy puede ser el día en que todo cambie, el día en que dejes de actuar y empieces a vivir, el día en que la máscara caiga y finalmente seas libre. No tienes que hacerlo solo, Él está esperando, con los brazos abiertos, sin juicio, solo amor, solo gracia, solo restauración. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si decides dar ese paso de honestidad hoy, escríbelo en los comentarios. Ya no quiero fingir. Que Dios bendiga tu vida. Hasta el próximo video.